Price y no saben y no saben que tienen incluido ahí esta herramienta Access, ¿no es cierto? Y nos hemos acostumbrado mucho a manejar solamente el tema de datos a nivel de Excel, cuando la hoja de Excel es más bien una hoja de análisis. No es una herramienta, no fue creada para almacenar la información ni crear la base de datos. Obviamente, Excel también tiene sus herramientas que ya con el tiempo fue perfeccionando y nos permite armar estructuras tipo tablas, ¿no es cierto? Muchos de ustedes deben manejar Excel de una manera un poco intermedia o avanzada y tenemos esas opciones, pero Access en sí lo que nos permite a nosotros es manipular esa data, ¿sí? En forma de registros de una manera más segura. Y tiene un conjunto de herramientas que nos permite de una manera muy fácil, ¿sí? Crear tanto las tablas, relacionar esas tablas, porque estamos hablando ya de un motor de base de datos relacional, ¿sí? Y una vez relacionadas esas tablas, nosotros podemos crear de una manera muy fácil las pantallas de captura de información, ¿sí? Lo que se llaman los formularios, o antiguamente en programación se llamaba los ABC. ¿Sí? Y de igual manera, con toda esa información ya registrada, grabada y asegurada en un motor de base de datos, podemos generar los reportes o los informes que nosotros necesitemos. ¿Sí? Básicamente utilizando simplemente herramientas propias de Access. No necesitamos hacer nada de programación. Adicional, Access nos permite también mejorar, ¿sí? La presentación o hacer programas un poco más profesionales, un poco más complicados, utilizando también un lenguaje de programación que es Visual Basic. Es decir, es una herramienta completa, lamentablemente muy poco utilizada. Voy a proceder ahorita a compartirles una presentación muy breve, o sea, traté de no hacer una presentación muy grande para no cansarles explicándoles esto. Quiero que vean las cosas, las bondades principalmente que nos permite Access, y luego de eso voy a hacerles un demo, ¿sí? Con un sistema hecho íntegramente en Access, y luego les daré una demostración de lo fácil que se puede manipular los datos y crear las cosas en Access. Otra ventaja que también Elvis mentó en su introducción es la facilidad que nos permite esta herramienta de poder manipular la información luego en cualquier otro repositorio de datos, ¿no? Como Excel. Sí, nosotros tranquilamente podemos desarrollar nuestras tablas en Access, tener la información asegurada en Access y para presentación, qué sé yo, de informes o de datos estadísticos o gráficas, podemos exportar esas tablas a un ambiente de Excel tranquilamente de una manera dinámica y directa. Y desde Excel sí podríamos manejar y utilizar la herramienta Excel para lo que es, ¿no? O sea, hacer análisis de esa data que exportemos. Ya, en este momento voy a proceder a compartir mi pantalla para poder que visualicen la presentación que... Sí, me confirman, Elvis, si ya está compartida la... Sí, ya está compartida. Listo. Perfecto. Ya, entonces, de una manera muy breve, como les indicaba, he tratado de poner el concepto fundamental de lo que es Access, ¿no es cierto? Entonces, Microsoft Access es principalmente un sistema de gestión de base de datos que sirve para guardar grandes cantidades de datos para proyectos o empresas. La base de datos, o sea, los datos introducidos se cambian con el tiempo, pero se mantienen guardados dentro de la misma estructura tabulada. ¿Qué significa esto? Nosotros, por ejemplo, tenemos, como les indicaba, en Excel actualmente, vamos a tomar como referencia Excel. Sí, porque la mayoría, creo que el universo general de personas que manejamos herramientas Microsoft, la que más, de más concurrencia o la que de mayor manejo tiene es Excel, ¿no es cierto? Aunque sea de la manera más básica, pero conocemos la estructura de Excel. Básicamente, Access se asemeja mucho a Excel en la estructuración de la información en forma de tablas o de hojas, tipo registro, ¿sí? Pero Access nos da una de las ventajas principales y de mayor ventaja que tiene Access es la cantidad de información que puede albergar, ¿no es cierto? Si ustedes, quienes manejen Excel, saben que Excel tiene un máximo de, si mal no recuerdo, 1.600.000 filas, ¿no es cierto? Y como 144.000
columnas. Si nosotros nos vamos ya a almacenar grandes volúmenes de información, en Excel, nosotros ya empezamos a tener problemas cuando estamos hablando, por ejemplo, de, qué sé yo, unas hojas de 10,000 registros, ¿sí? Con unas 50 columnas nomás. Cuando nosotros queremos acceder, las hojas de Excel se ponen bastante lentas. Es ya un sistema muy pesado. Porque como les indicamos, Excel en realidad no fue diseñado para hacer ese tipo de trabajo. En cambio, en Microsoft Access es muy fácil almacenar grandes cantidades sin que se degrade los tiempos de respuesta, porque Access fue diseñado para eso y tiene una tecnología o un desarrollo, un diseño, ¿sí? de índices que directamente apunta a los registros que nosotros queremos obtener. Y los tiempos de respuesta obviamente son rapidísimos comparados con cualquier otra hoja electrónica o gestor de base de datos mismo, ¿no? De igual manera, otra de las ventajas que tiene Access, sí, como dice aquí en la actualidad, ya no se trata de generar datos. Antiguamente, cuando yo, por ejemplo, o sea, con mi experiencia les puedo decir, cuando yo empecé a desarrollar, nosotros teníamos que generar datos, ¿sí? Obtener datos, ir estructurando esos datos para obtener información. O sea, y nosotros teníamos que hacer un trabajo completo. En la actualidad ya no. O sea, en la actualidad los datos ya no se generan, ¿sí? Porque todas las empresas están generando datos. Todas las empresas normalmente tienen ya registros en hojas electrónicas, tienen, así sea en archivos de texto, en planos, en Word. Sí, estamos generando datos siempre. Y esa información, lo que pretende Access es aprovechar, ¿no es cierto? Y nos da la oportunidad de aprovechar esa información, aprovechar esos datos. ¿Sí? Y como dice aquí la lámina que le estoy pasando, la manera más fácil, práctica y segura es Access. Access les permite hacer el aprovechamiento al 100% de todos los datos que estén generando, sean sus negocios o sus empresas. ¿Sí? Y de una manera muy fácil. Hay que ordenarlos de la mejor manera para aprovechar al máximo esa información. ¿Sí? Esa es otra virtud que tiene Access. Nos permite de una manera muy fácil ordenar, ¿sí? Toda esa data, y una data bien ordenada obviamente nos permite a nosotros sacar el mayor de los provechos. Si podemos utilizar hasta el último registro de esa data bien almacenada, bien organizada. Y eso Access nos permite. Sí, es mucho más fácil organizar la información en Access que en Excel. La principal ventaja, y soy repetitivo en esto, ¿no es cierto? La principal ventaja es que no me complica ni se me degrada con el volumen de información. Normalmente los datos siempre tienen tendencia a crecer. ¿Sí? Como un ejemplo, por ejemplo, tenemos un negocio y empezamos nuestra base de datos o nuestra data a registrar a partir del 1 de enero. ¿No es cierto? El 31 de enero tenemos pocos movimientos, pero el siguiente mes van a ir creciendo y así sucesivamente. Y cuando lleguemos al 31 de diciembre de ese año, la data que tenemos va a ser sumamente grande. Y si nosotros estamos manejando en un gestor de hoja electrónica, ¿no es cierto? Ya el acceso a esa información se nos va a complicar un poco porque va a ser bastante lento. Ya, o sea, los tiempos de respuesta van a estar bastante degradados por el volumen de información que va a manejar. En cambio, Access nos va a permitir sí hacer accesos en tiempo real, básicamente, porque no se degrada. Y la segunda ventaja que tiene es la seguridad, porque nosotros recordemos que cuando trabajamos en un ambiente de hoja electrónica, por error podemos cambiar cualquier dato de cualquier celda y la información se va a ver afectada. Mucho más si esa información que cambiamos tiene relación con alguna función o fórmula. Entonces es bastante delicado y tenemos que tener muchísimo cuidado cuando se maneja. En Access no, porque nosotros todo lo que hacemos es, como decía la lámina anterior, ¿no es cierto? Coger los datos, aprovechar esos datos y cualquier cálculo lo hacemos a nivel de capa 2 o en la parte, como que dice, de atrás, que es transparente para el usuario. Y es mucho más, y no es tan fácil de manipular la información ya generada. Entonces, esa seguridad sí tenemos nosotros en Access, ¿no es cierto? Como les indicaba, Access está diseñado para crear bases de datos con tiempos de respuesta mucho más rápidos. Es simplemente por la arquitectura que tiene esta base de datos. Ya maneja índices,
los apuntadores van siempre indexados, entonces es rapidísimo los accesos en las búsquedas o en la entrega de información. Maneja volúmenes de información mucho mayores que cualquier hoja electrónica. Eso sí, infinitamente superior en el manejo. ¿No es cierto? Access, el límite de Access es de alrededor de los 4 gigas. Como es solamente bytes. Es grandísima. 4 gigas es hartísimo. Entonces, es supremamente superior a cualquier hoja electrónica, no solo a Excel, a cualquiera. ¿Sí? Y guarda ahí la información de manera más segura. ¿Sí? Como yo les indicaba, nosotros en Excel, en cualquier hoja electrónica, por error, por equivocación, podemos meternos y cambiar el valor de alguna celda, ¿sí? O peor, de alguna fórmula o función, ¿sí? Y ese cambio puede afectar a toda una estructura. En cambio, en Access no. Access, ese problema lo elimina de raíz, porque cualquier cálculo nosotros siempre vamos a hacer a través de otras herramientas que no van a estar a disposición cuando estemos visualizando la información. ¿Sí? Entonces, la información queda completamente segura. El simple hecho de manejar ya índices también nos permite controlar a nosotros registros duplicados en campos principales, que esa es otra gran ayuda también. En cambio, en Excel, si nosotros tenemos la primera columna de ítems y como todo es manual, podemos ingresar 2 o 3 veces el mismo valor tipo de código que sea, se me ocurre. En cambio, aquí en Access no. Si nosotros definimos un campo principal, automáticamente nos va a validar que el siguiente ingreso no se duplique, ¿sí? No se repita con ninguno de los que están ya ingresados anteriormente. ¿Sí? Esa es otra de las partes de los temas de seguridad que brinda Access. Y de una manera muy fácil, o sea, es facilísimo manejar Access. Ya vamos a ver, ya les voy a demostrar en la práctica y en las charlas para que ustedes puedan ver. ¿Sí? Todas las herramientas vienen incluidas, listas para utilizarlas. ¿Sí? Access, esta herramienta viene con un paquete de herramientas que nos permite a nosotros crear, ¿sí? Y modificar las herramientas, este tipo de herramientas como tablas, consultas, informes, formularios y y lo que yo les indicaba, adicional, tiene un ambiente de desarrollo que nos permite también, ¿sí? Elaborar código a través del lenguaje de programación Visual Basic. ¿Ok? Entonces, todas estas herramientas ya vienen incluidas dentro del paquete de Access. Entonces, a través de navegación a través de un menú, de una caja de herramientas, podemos crear o cambiar de tablas, realizar consultas a través de esas tablas, informes. Los informes se refieren a todos los reportes, ¿no? A todos los impresos que nosotros podamos sacar de la información, de los datos que hemos relacionado o que hemos manipulado a través de Access. Y formularios son las pantallas de captura de información. Esta es una de las herramientas más utilizadas y más fantásticas que tiene cualquier herramienta. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo en lo personal manejo mucho SQL Server o base de datos como DB2 o Informix, ¿no es cierto? Y este tema de hacer los formularios o las pantallas de captura de datos, nosotros siempre tenemos que hacerla a través de lenguajes de programación. Y ahí sí es necesario saber computación, porque tenemos que saber programar para elaborar esas pantallas que nos permitan la obtención de pantallas para captura de datos. En cambio, Access ya nos da una herramienta que nosotros simplemente cojamos qué tabla queremos automatizar y automáticamente generar un formulario. Sí, esa es una herramienta es muy buena. Sí, la interfaz es muy amigable. Es básicamente como lo que estoy demostrando en la diapositiva, ¿no? Es una página o una hoja normal de cualquier programa de la suite de Office. Sí, es bastante amigable, es un ambiente gráfico totalmente, sí, que garantiza una experiencia de trabajo más placentera y productiva. Sí, al ser muy fácil el manejo y muy rápido la obtención de resultados a través de esta herramienta, obviamente vamos a ser mucho más productivos en nuestros trabajos o en nuestras organizaciones. Sí, esta es una herramienta de muy fácil aprendizaje, lo que le hace más eficiente. Cualquier usuario puede aprovechar sus bondades sin necesidad de ser un experto en computación. Esto es, creo que algo clave de esta herramienta.
Y por eso justamente nosotros en una reunión anterior que tuvimos con Elis Parrales comentábamos esto, ¿no? Que muy poca gente, o sea, no utiliza esta herramienta. Cuando es de muy fácil aprendizaje, eso se aprende rapidísimo. No es tan complicado como otras herramientas, ¿sí? Y las ventajas que da son hartísimas. Entonces, siempre yo comento esto, no sé por qué no utilizan los usuarios mucho Access. De pronto hay mucha gente que ni conoce que tienen Access instalado en sus máquinas, ¿sí? Pero a nivel de, por ejemplo, esta herramienta es ideal para medianas empresas, pequeñas empresas, o las organizaciones grandes para descentralizar o desconcentrar procesos, ¿sí? Y particularizar en ciertas áreas a través de aplicaciones desarrolladas en Access. Eso sirve muchísimo. Ya, la interfase de trabajo básicamente es de esto, ¿no es cierto? Para generar tablas, ¿sí? Podemos generar consultas, ¿sí? Todo a partir de las tablas. Todo lo que estoy demostrándoles aquí en esta interfaz de trabajo parte de una vez que tengamos las tablas creadas. Si podemos generar consultas, formularios, informes y a nivel de código como les indiqué, tiene esta opción Access, tenemos también un ambiente de desarrollo que nos permitiría, obviamente un ambiente de desarrollo nos va a permitir hacer muchísimas cosas, ¿no? Ya, de hecho, no tiene límite cuando nosotros debemos programar porque podemos hacer cualquier cosa. Y Access nos permite eso, y a través de uno de los lenguajes más utilizados en el mundo, ¿no? A nivel de desarrollo, que es Visual Basic, en la actualidad .NET. Otra ventaja que tiene Access también es que es un motor de datos que nos permite a nosotros trabajar en un ambiente de red. Sí, la arquitectura de las últimas versiones de Access ya nos permite compartir. Sí, nosotros desarrollar una aplicación Access completa, obviamente ya con un desarrollo un poco más profesional, ¿sí? Y podemos incrementar en una arquitectura cliente-servidor, es decir, que varios usuarios pueden acceder a nuestra base de datos a través de sus aplicaciones desde sus computadores, ¿sí? Y hacer actualizaciones directas a un servidor, ¿sí? Y compartir esa data entre varios usuarios en línea dentro de una red local, obviamente, ¿sí? Ahora Access ya con las versiones de 365 de Office 365 o 2019, de hecho 2016, también nos permite a nosotros ubicar la base de datos en la nube a través de un servidor SharePoint, ¿sí? Otra herramienta de Microsoft, y poder acceder a través de Internet, ¿sí? Desde nuestras aplicaciones locales o nuestros computadores personales directamente a una base de datos ubicada en la nube, ¿sí? Y hacer actualizaciones desde cualquier parte en línea, ¿sí? A través de Internet. No es esto que les acabo de explicar últimamente no está siendo muy explotada por los costos que tiene. Los costos que tiene, obviamente, tener en la nube una base de datos utilizando un servidor SharePoint es bastante oneroso en la actualidad. Entonces hay muchas pocas, pero Access ya tiene esa particularidad, ¿no es cierto? Lo que no tiene Access es algo, y siempre hay mucha gente, eso les digo porque me han preguntado, yo puedo hacer un sistema en Access, me dicen, y desde un celular puedo acceder. No. Todavía acceder, ahí sí, no, o sea, Access todavía no desarrolla accesos tipo apps para poder hacer de dispositivos móviles, ¿no? Que esa sería la limitante que tiene Access en la actualidad. O sea, poder trabajar como tipo apps desde cualquier parte, desde un equipo tablet o desde un equipo móvil. Sí, sería la limitante. No sé si en lo futuro ya Microsoft desarrollará las apps necesarias o los métodos necesarios para poder hacer eso. Pero por el resto, como indica aquí, es una herramienta diseñada para cualquier persona. Sí, o sea, pierdan el miedo, eso sí yo les garantizo. No necesitan ser expertos en computación, más allá sí de saber lo básico de computación, ¿no? Y sí tener un conocimiento también básico de Excel, ¿sí? Pero nada más, nada más. O sea, no necesitan saber programar, no necesitan ser ingenieros de sistemas, no necesitan ser tecnólogos de sistemas, ni mucho menos. Sí, para cualquier persona está diseñada esta herramienta. Permite importar y exportar datos de diferentes programas, principalmente desde y hacia Excel, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos tener un esquema ya bien formado en Access y por alguna razón nosotros queremos manipular
Se me ocurre un ejemplo. Tenemos nosotros una base de datos para verificar las notas de los estudiantes. ¿Ok? Por materias, por profesores, se me ocurren muchos parámetros. Y nosotros necesitamos, hacer un gráfico del estadístico por materia. ¿No es cierto? Entonces, Access no me va a permitir hacer ese tipo de gráficas. ¿Sí? Pero sí me permite exportar la tabla, por ejemplo, la tabla de notas, bajar directamente a un esquema de Excel y desde Excel elaborar tablas dinámicas, hacer mis gráficas como guste, ¿sí? Y poder entregar de una manera dinámica esa información. ¿Sí? Soporta un gran peso de datos, lo que les indicaba. Access en la última versión está diseñado para soportar hasta 4 GB de data pura, ¿no? Permite relacionar los datos de manera dinámica. Esta es otra de las ventajas que tiene. Como yo al inicio de mi intervención les empecé a decir, Access, estamos hablando de un motor de base de datos relacional. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos relacionar los datos de una manera dinámica entre tablas a través de un campo en común. ¿Sí? Y eso nos permite a nosotros después compartir información, ¿sí? De diferentes tablas, ¿sí? Que estén relacionadas. Eso es, Elvis también les habló a ustedes, ¿no es cierto? Que cuando se tome este curso y se empieza a manejar ya herramientas de base de datos, uno de los primeros temas que se ven y se aprenden bien es justamente eso, ¿no? La administración de base de datos. O sea, conocer qué es una base de datos ya como estructura, como esquema. Sí, y eso les va a abrir un universo, créanme, eso sí, o sea, al aprender eso les va a abrir un universo y visualizar los negocios como tal o los procesos de una manera diferente. Sí, entonces eso también es otra de las ventajas que tiene Access. En el momento que empezamos a aprender esta herramienta, sí, o sea, tenemos otra visión de cómo podemos estructurar nuestra data. En cualquier negocio, si ustedes van a trabajar, por ejemplo, trabajan ahorita en un banco y mañana se van a trabajar en una industria farmacéutica. Sí, si ustedes saben manejar esta herramienta, ustedes van a enfocar las cosas y van a saber cómo estructurar la data que ustedes van a manejar ese momento de una manera más rápida. ¿No es cierto? La construcción de objetos es muy sencilla, como les indicaba, una herramienta súper amigable. Objetos se llaman a las tablas, a los informes, a los formularios. ¿No es cierto? Y es un software sumamente liviano. Esta es otra ventaja que tiene Access. Nosotros podemos manejar grandes volúmenes de información en Access, pero tratarse de un esquema de base de datos compacto, ¿sí? Lo que tiende esto siempre es a reducir su peso y nosotros podemos tener grandes sistemas portables, andarlos a llevar en un pendrive. Sí, si estamos hablando que una base de datos que supera los 4 GB ya se les va a poner sumamente pesado, ¿no? O no va a permitir más transacciones, ¿no es cierto? Más allá de los 4 GB, estamos hablando que es sumamente liviano y podemos andar a llevar en un pendrive tranquilamente toda la información y sistemas completos hechos en Access. Sí, permite elaborar también proyectos que van desde muy básicos hasta muy avanzados y profesionales. Eso ya les voy a enseñar yo en la práctica para que vean, o sea, lo potente que puede llegar a ser Access. Sí, no requiere de mayores inversiones en hardware. Esta es otra cosa importantísima también que tienen que considerar con esta herramienta. Normalmente cuando nosotros, voy a hablar ahorita así como área de desarrollo, como área informática, ¿no es cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, o una empresa o la gerencia de una organización o un cliente nos llama y nos pide una solución, ¿sí? A nivel de vía de base de datos, de automatización de procesos, nosotros una de las cosas que primero tenemos que considerar es el hardware, ¿no es cierto? ¿En dónde se va a alojar la información? Si nosotros hablamos de un motor de base de datos, por decir algo, SQL Server, que es un motor de base de datos parecido a Access, pero mucho más potente, nosotros estamos hablando que esa herramienta debe instalarse ya en un equipo servidor, ¿sí? Con configuración de servidor. Entonces son equipos que cuestan mucho más que un PC normal. La ventaja que tiene Access es que no necesita de un hardware más potente que cualquier computador convencional. Sí, nosotros con una laptop, qué sé yo, Core i3 o incluso con configuraciones de procesadores anteriores, hablemos de primera generación, podemos nosotros instalar Access y podemos trabajar tranquilamente. O
sea, no requiere de un hardware demasiado potente ni especial para trabajar en esto. Y eso sí que es de gran ahorro en ciertas organizaciones, ¿no? Mucho más en la actualidad ahorita que por el tema pandemia se afectó casi todos los rubros de negocios en el mundo. Entonces, esta es una herramienta, como les digo, ideal porque no les va a sugerir inversiones o no va a requerir inversiones externas en hardware o inversiones especiales para poder alojar los datos. Sí, puede correr en plataformas multiusuarios, lo que les indicaba, ¿no? O sea, esto puede correr tanto en una máquina normal y local, sí, como se le puede instalar ya en un servidor de base de datos, en un computador normal que haga de servidor de base de datos y compartir esos datos entre varios usuarios dentro de un esquema de red. Sí. Por su peso puede albergarse en repositorios incluso, lo que les indicaba. Ahorita, por ejemplo, esta base de datos, como no son muy pesadas, nosotros podemos coger y alojar directamente, por ejemplo, en Dropbox o se me ocurre en Drive o en la herramienta OneDrive, que también es una herramienta propia de Microsoft, ¿no es cierto? Con un segmento de peso que no, 5 gigas creo que tiene OneDrive, 8 gigas creo que está dando Drive ahorita, Dropbox el mínimo son 2 gigas en las versiones gratis. Entonces podemos tranquilamente coger nosotros, ubicar esa base de datos completa en cualquiera de esos repositorios in cloud y desde cualquier parte del mundo la persona que tenga acceso puede coger, descargar la base y utilizarla localmente. ¿No es cierto? Y esa es otra de las ventajas que tiene también Access. Tal vez los tiempos no sean en tiempo real, pero sí se puede manejar en línea de esa manera. Sí, básicamente la presentación que yo preparé llega hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta, sí me gustaría algo, y vuelvo y les repito, ¿por qué preparé una presentación tan corta de Access? Es justamente para no meter muchas cosas, porque este es como Elvis programó esta reunión, es justamente para que tengan la idea principal y global de lo que es Access, ¿no es cierto? Entonces meter más data, como muchos datos técnicos, les voy a marear y de pronto hasta les puedo asustar. Te van a decir, uy, es muy complicado eso, pero para nada. Entonces he tratado de sacar los temas principales, los que yo considero principales que deben conocer ustedes para que vean las bondades y las facilidades de esta herramienta y convidarles, sí, a que aprendan a manejar esta herramienta. Esta herramienta les va a ser de mucha utilidad en el ámbito, en el rubro que ustedes se desenvuelvan. ¿Sí? Ahora sí, no sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Me encantaría poder, antes de pasar a hacer, demostrarles un demo, ¿no? Un sistema terminado en Access, completamente en Access, ¿sí? Y demostrarles también ya la interfase, haciéndoles una revisión rápida, una creación rápida de una tabla, una relación para que vayan viendo. No sé si de lo que se explicó hasta ahorita tienen alguna inquietud, me gustaría que me indiquen, no sé, para... Adelante, chicos, alguna pregunta con respecto a esto. Los que no tenían conocimiento alguno de lo que era base de datos, eh, ahora tienen más o menos eso dibujado un poquito ya en su mente. ¿Alguna inquietud con respecto a lo que ha hablado Galo? Sí, buenas noches, ¿se escucha? Sí, Jordan, Ok, adelante. tengo una consulta. Yo sé que hay varias versiones de Microsoft Access, entonces me gustaría saber cuál es la más estable hasta el momento, porque en mi PC yo tengo la 2010. ¿Ya? Entonces veo que en el tutorial, bueno, están presentando, creo que esa es la 2000. La que está en el tutorial de la versión 2019. 2019. Ajá, así es. Entonces me gustaría saber cuál es la más estable hasta el momento, Ya. porque... Ujú, sí, bien. A ver, a mí en lo personal, si a mí me preguntan, o sea, ¿con qué versión de Access me quedo desde 2010? ¿No es cierto? Por ejemplo, la versión anterior a la 2010, que era la 2007, para mí fue la mejor versión de Access que hubo, porque incluso nos permitía hacer gráficas. Y a partir que Microsoft sacó la versión 2010, eliminó el tema
de gráficas porque habilitó ya la exportación de datos hacia Excel. Entonces, la idea de Microsoft es esa, ¿no? O sea, que utilicemos las herramientas para lo que están diseñadas. Entonces, tenemos un manejador de base de datos puro como Access. Entonces, ¿qué dijo Microsoft? Ahora ya no van a hacer gráficas porque esa no es la función de Access. Entonces, pero sí pueden migrar ahorita cualquier consulta o cualquier tabla diseñada en Access a Excel directamente y desde Excel hace la manipulación de datos. En lo personal, a mí la versión que más me gusta, y no le pide favor, yo hasta ahora estoy probando 2019, ya les voy a decir algunas cosas que he encontrado. A mí la versión 2013 me parece que es la versión más probada, la más estable que desarrolló Microsoft y la mejor, en lo personal. Sí, de ahí trabajé en la 2016 también, me parece sí que es una versión, ya tiene ciertas mejoras, pero más en relación a lo que les decía, poder ubicar ya la información en repositorio de una manera más liviana. Las interfaces también ya para trabajar en un ambiente cliente-servidor es mucho más liviano hacerlo a través de versiones 2016 y 2019, que esas serían como que las mejoras en esas versiones. Sí, yo he utilizado 2013 también en ambientes locales, como han sido bases de datos no muy pesadas, los tiempos de respuesta han sido ideales también, pero en la práctica, si le cargamos de mucha data a versiones de 2013, en un nivel en un ambiente de red, sí se va a degradar un poco. Sí. En cambio, las versiones de 2016, 2019, no, en ese sentido sí vienen mucho más depuradas. Yo la 2019 la estoy probando en este momento. Es una versión nueva, me parece muy buena, me parece que la interfase gráfica es muy bonita, es mucho más rápida también, ¿sí? Y ya cuando se está manejando un poco avanzado el Access a nivel de macros o a nivel de procesos internos que tiene, es mucho más rápido. ¿Sí? De Hasta acuerdo. ahí, o sea, hasta ahí les puedo dar de lo que conozco en las versiones. En lo personal, no digo que sea lo mejor. En lo personal me gusta mucho a mí la versión 2013. Es muy, muy buena, es muy rápida, es bastante liviana para trabajar. Y principalmente en mi caso, o sea, en mi caso es porque yo manejo mucho también código Visual Basic a través de de cuando estoy trabajando en este ambiente de Access. Entonces, no he tenido problemas hasta el día de hoy yo con la versión 2003. Sí, todas las funciones o instrucciones que he utilizado me ha cogido, pero sea que esté manejando con versiones anteriores o que o que suba mi base de datos de 2013 a 2016, no he tenido problemas. Ok, en cambio ya con versiones 2016-2019, cuando se maneja ya la parte de programación, sí hay ciertos cambios en la sintaxis de ciertas instrucciones. Pero eso ya es programación, es otra cosa, es por Visual Studio y otro tipo de cosas. Pero de Bien, ahí son gracias. selecciones muy buenas, muy robusto, Access. ¿Alguien más parece que tenía otra pregunta? Ah, no, sí está entrando, Catherine. Yo tengo otra pregunta. Sí, a ver. Yo tengo una pequeña base de datos elaborada en Excel, Ya, la cual comparto con 2 personas, o sea, somos un equipo de 3. ya. Pero se ha dado la situación en la cual uno de mis compañeros obtuvo una laptop y la misma tiene configuración, creo que es en inglés. Entonces, Ya, cuando él ingresa datos, por ejemplo, de fecha, claro, todos sabemos el formato inglés, que es primero el mes, luego el día. obviamente. Entonces, Obviamente. eso me alteró la base de datos. Claro. Que me imagino que Access, como está elaborado para ese fin, debe de tener alguna protección para evitar ese tipo de inconvenientes. Por supuesto. A ver, yo la primera pregunta que ustedes me dicen que están compartiendo una hoja de un libro de Excel entre 3 personas, ¿no es cierto? Pero cada quien, ¿cómo la comparten? Es mi pregunta. Por ejemplo, tú tienes en tu laptop tu archivo y a través, no sé, comparten ese archivo de otra máquina, a través de la red me ingreso, abro ese archivo y modifico los Esta, datos, ¿no es cierto? esta, Es que ese es el problema de Excel, o sea, eso no es seguro. Porque cada quien, obviamente, si yo tengo una laptop con otra configuración regional
voy a afectar los datos de la base de datos original. Porque yo me estoy accediendo a través, sí, de un medio físico de red, ¿no? Pero estoy accediendo a un archivo en tu máquina, pensando que en tu máquina está el archivo principal. Y tú a esa carpeta o ese archivo lo tienes compartido. Entonces, todos los que tengan acceso a esa carpeta compartida van a acceder y van a abrir tu... Y existe otro riesgo más grande. O sea, obviamente que sí es un problema el que yo me ingrese desde una laptop con otra configuración regional porque voy a afectar justamente al campo de fecha. Y cuando tú te pongas a revisar, puede darse el dato que los afecte ya la data, ese cambio de fecha. Mucho más es que tú estás sacando resultados que tengan que ver con cálculos de fecha, ¿no? Pero hay un riesgo más grande, que por ejemplo yo me ingrese a través de la compartición esta de la hoja de Excel y por equivocación o por error borro una fórmula, ¿cierto? Y grave. Y ahí sí te estoy afectando incluso resultados, ¿sí? En cambio en Access eso no te va a pasar, porque Access no les va a permitir. Para empezar, la compartición no es a ese nivel, ¿no? Lo que pasa que Excel es una hoja de datos. Yo como siempre digo, Excel es una hoja de análisis, es una herramienta de análisis. Yo tengo acceso a todos los datos directamente. Entonces yo al meterme a la hoja de Excel, puedo cambiar la celda A1, la Z1000, a donde yo me ubique, ya digo, por equivocación la barra espaciadora se me borró el dato. Ese tipo de cosas, Access la maneja de una manera diferente, porque nosotros estructuramos armamos una estructura de tablas, ¿no es cierto? Pero normalmente no vamos a trabajar sobre ese ambiente directo de tablas de información ni los datos. Para eso nos vamos a crear nosotros pantallas de captura de datos. Claro, claro. Claro, y yo quisiera, digamos, que ya entrando en la aplicación, más o menos le vayas explicando Ya. esas dudas con... Sí, sí. Ajá, que Entonces, estaba mencionando, eso para digo, o que sea, tú no vayas aprovechando el demo también. Ya, el problema de Excel es ese. Y ese es uno de los problemas. Ya vamos a ver en la práctica nosotros cómo vamos a manejar en Access ese tipo de cosas para evitar que ocurran ese tipo de manipulación de la data. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta? No. No, no. Ya, entonces ahorita voy a proceder a... Voy a acceder ahorita. ¿Está compartida la pantalla? ¿Se están viendo lo que estoy haciendo o no? No, está solamente en la diapositiva. Ya, entonces ahorita voy a compartirla. Todavía no Ahí está sí. compartido. Ahora recién, ya, ahora sí está Ya, compartido. listo. Ya, listo. Para que tengan una idea. Ahorita yo ejecuté un sistema que tengo en un directorio X, ¿no es cierto? ¿Sí? Y a mí lo que me aparece aquí es una ventana en donde me indica. Incluso hago un control de la licencia del software que se ha desarrollado y le doy OK. Y me aparece una ventana. Esto es Access. ¿Sí? A este nivel puedo llegar de programación en Access. ¿Sí? En donde yo pongo un usuario, pongo una contraseña. Sí, a través de un botón accedo a un menú. ¿Sí? Y lo que ustedes están viendo es Access. ¿Sí? Y desde aquí, a través de un menú desarrollado con herramientas propias de Access, ¿sí? Yo voy a acceder a la data, por ejemplo, de clientes, de un sistema cualquiera, no un sistema de ejemplo. Ya, en donde yo tengo aquí muchos clientes, ¿sí? Y si yo le doy un clic sobre cualquier cliente, me va a aparecer una ventana en donde yo puedo manipular y cambiar la información desde aquí, sí. ¿Ok? Y mientras no dé un botón aquí de grabar, no me va a grabar la información ni me va a alterar. ¿Ya? De igual manera, por ejemplo, aquí yo puedo hacer algo más
ventas, ¿sí? En donde yo aquí puedo elaborar, por ejemplo, ya una factura. Esto es Access, ¿sí? A través de relacionar varias tablas, yo puedo obtener esta información directamente, ¿sí? Por ejemplo, si yo jalo aquí los datos de un cliente cualquiera, automáticamente me va a dar cierta información para la generación de la factura, ¿sí? Y si yo aquí, por ejemplo, voy a utilizar la tabla de productos, si yo aquí cojo cualquier producto, automáticamente me va a poner el precio, y si aquí yo pongo una cantidad, automáticamente me va a generar un valor, ¿sí? Y en la parte de acá me va a generar los cálculos, ¿sí? Así de simple hace las cosas en Access. Por ejemplo, aquí estoy generando ya una factura, ¿sí? Para mandar a imprimir directamente. Sí, y como ustedes se dan cuenta, la manipulación de los datos no es como en Excel, que yo le hago automáticamente, o sea, directamente desde la hoja de datos. ¿Sí? De hecho, aquí en este sistema, este sí, como les decía, es un sistema mucho más elaborado, ¿no? Pero es Access. ¿Sí? Ustedes ni siquiera pueden ver la estructura de las tablas aquí para hacer la manipulación. Todo esto le instalamos a un usuario, le instalamos a otro usuario, e incluso aquí, con un módulo que se puede hacer también a través de Access. Nosotros podemos restringir las entradas de los usuarios. Si marcarle, por ejemplo, este usuario que está marcado aquí solo tiene acceso a clientes, a usuarios, a codificaciones, proveedores, y al resto de módulos no. Entonces, si este usuario ingresa desde cualquier máquina a este sistema, ¿sí? No le va a permitir el acceso. Le va a decir, usted, por ejemplo, a bancos no puede acceder. Y le va a mandar un mensaje y no le va a permitir. ¿Sí? Ese nivel de seguridad no se puede manejar en Excel. ¿Sí? Access sí nos permite manejar eso. ¿Sí? Ahora, les voy a abrir y les voy a demostrar ya el ambiente, la interfase de Access internamente. ¿Sí? Y aquí nosotros tenemos todos los objetos a través del cual hemos creado esas pantallas que ustedes vieron, y, ¿no es cierto? Aquí yo tengo las tablas, todas estas tablas de creado. Si yo abro una tabla, ustedes van a ver que esta tabla, por ejemplo, una tabla grande quiero abrir, para que vean, es básicamente la misma estructura que tiene Excel. ¿Sí? En estructura, ¿no es cierto? Pero yo aquí no puedo hacer directamente, por ejemplo, una fórmula como en Access, poner igual y hacer una función y que me opere algo, no. Porque yo la estructura esta de aquí no la puedo cambiar, a no ser que yo me meta, ¿sí? A una opción que me permita hacer el cambio de la estructura de Access. Y aquí yo me estoy creando la tabla. ¿Sí? Es mucho más fácil, o sea, es bastante amigable. Ya les voy a hacer una demostración de subirme una hoja de Excel a Access para que vean exactamente cómo le sube y cómo le estructura en Access una hoja de Excel. ¿Sí? Entonces, esta es la seguridad que nos da Access a nosotros. ¿Sí? Nosotros no poder coger y hacer cambios de datos como se lo hacía en Excel directamente. O sea, cojo aquí, cambio, hago una fórmula, ¿no es cierto? De hecho, aquí, como yo les decía, esto maneja ya datos indexados. Si yo aquí cojo y manualmente le pongo, por ejemplo, nuevamente 522 o algún número que ya exista aquí, para grabar, Access va a decir, usted no puede hacer eso porque está duplicando ese registro. ¿Sí? Nos valida también eso, dependiendo de la configuración que hayamos hecho cuando creamos esa tabla. ¿Ya? Las consultas. Estas consultas son herramientas que nos permiten a nosotros obtener información de más de una tabla cuando están relacionadas de estas tablas. ¿Sí? Esta es una herramienta potentísima que tiene Access, que nos permite a nosotros armar un modelo, ¿sí? De datos. ¿Sí? Estas son todas las tablas que yo tengo creadas aquí, pero si yo quiero armarme un modelo y le digo, a ver, yo quiero hacerme, qué sé yo, dejen ver, no, productos, está relacionado con ventas, creo. Acá. ¿Sí? Tengo la tabla de ventas y la tabla de productos. ¿Sí? Y yo quiero relacionar esta información porque de alguna manera yo quiero unificar la información de estas dos tablas. ¿Sí? Yo por aquí debo tener, ¿no es cierto?, el código del producto, y acá en la
detalle de ventas, yo debo tener una que me diga productos también. Sí, a nivel de campos. Más o menos como cuando ustedes en Excel están buscando un registro con la función buscar B, pero aquí es más directo. Sí, porque aquí yo puedo coger el número de venta producto, sí, y relacionarle simplemente jalando el mouse con el código de producto yo genero una relación. Sí, y estas dos tablas ya quedan unidas, enlazadas y pueden compartir esa información directamente. Sí, todas estas cosas se hacen obviamente ya conociendo, ¿no es cierto?, el esquema del sistema que estamos estructurando. Sí, pero se puede hacer este tipo de cosas en Access. En Excel esto no podemos hacer. Si no, este tipo de relaciones en Excel lo hacemos siempre a través de funciones. En cambio, aquí directamente ya relacionamos. Otra de las herramientas que les decía yo son los formularios. Por ejemplo, aquí yo tengo de bancos. Nosotros tenemos una tabla, ¿no es cierto? Como ejemplo, productos, por ejemplo, tenemos la tabla productos. Pero ¿cómo vamos a adicionar la información para no manejar en este esquema de Excel y ir adicionando manualmente los datos en este tipo de esquema? Entonces, Access a nosotros nos da una herramienta, ¿sí?, de fácil manejo, que nos dice, creen ustedes sus propias pantallas a través de esto. Crearse una pantalla en Access es tan fácil como esto, ¿no? Darle un crear, ¿sí?, buscar el asistente para lo que queramos crear, en este caso para un formulario, ¿sí?, y buscar la tabla. Entonces yo le digo de producto, sí. Yo aquí puedo escoger los campos que quiero crearme, si no, paso todos los campos y con un solo clic o con 3 clics yo ya tengo creado ese formulario. ¿Sí? Aquí le voy a poner para diferenciar, voy a poner que es una prueba. ¿Sí? Pongo un nombre cualquiera. ¿Sí? Pruébate el producto. Y le doy finalizar. Y automáticamente Access me genera ya una pantalla para ingreso de información. ¿Sí? Con todos los campos que tenía la tabla creada. Sin hacer absolutamente nada. Access se maneja de esta manera. Sí, tan simple como esto. Y después sí nosotros podemos ya empezar a cambiar los colores, a darle, qué sé yo, cambios en forma. Pero esto anteriormente había que hacer con programación, full programación para elaborar una pantalla como esta. ¿Sí? Aquí Access nos hace directamente, como en la estructura teníamos definidos incluso. Campos de selección, todos estos atributos nos baja ya la pantalla de captura de datos. ¿Sí? Y si yo cierro esto de aquí y me vengo a formularios, voy a buscar ese que nos acabamos de crear ahorita. Si se llamaba prueba, aquí está prueba. Simplemente a darle doble clic me va a abrir eso y nuevamente yo puedo acceder a los datos. ¿Sí? Y puedo avanzar a ver todos los registros que tengo o puedo regresarme al inicio. ¿Sí? Y tiene herramientas también como las que ustedes vieron en el sistema terminado que les di. Sí, podemos adicionar botones, o sea, ya darle acabados mucho más profesionales. Pero en la práctica, sí, Access nos permite hacer esto de una manera tan simple como la que les demostré en este momento. Sí, algo tan rápido como eso. 3 clics, sí, y tenemos nosotros ya una pantalla de captura de información. Sí, eso es una herramienta súper. Y si ustedes se dan cuenta, toda la información, el acceso a la información es bastante rápido. Sí, o sea, no me estoy demorando absolutamente nada. Sí, por ejemplo, cuando nosotros hacemos algo un poco más, algo más elaborado, por ejemplo, una pantalla de la obtención de búsqueda de datos, productos. Sí, que es una pantalla mucho más elaborada esto, obviamente, ¿no? Ya. Pero si yo voy a buscar algún producto, simplemente escojo y automáticamente, si ven, o sea, los tiempos de respuesta es que quiero que vean. O sea, no es que queda pensando para buscarme un registro, sino automáticamente presenta. Es por lo que les indicaba en la presentación, la estructura, la arquitectura de Access está basada en lo que es de índices, ¿no? Entonces, indexaciones y es mucho más rápido las búsquedas y no importa la cantidad de datos que tenga, no va a degradar los tiempos de búsqueda justamente por esta tecnología con la que está desarrollado. Entonces va apuntando siempre a índices y las búsquedas son automáticas. Sí, por ejemplo, acá tenemos también lo que son los informes. Aquí veamos si es que me abre directamente. Ya este es un reporte de clientes. Sí, de todos los clientes que tengo. Sí.
Directamente, igual eso de aquí se hace como los formularios. Dependiendo del tipo de reporte que ustedes quieran elaborar, van escogiendo los campos que quieren, la tabla que quieren, ¿sí? Y van estructurando y con 3 clics, pues ya tienen hecho su reporte. Entonces son herramientas bastante buenas, ¿sí? Que nos permiten manipular las datas de una manera muy segura y rápida. ¿Sí? No sé si fui muy rápido o... Adicional, de todo lo que nosotros acabamos de hacer aquí, ¿no es cierto? Si nosotros queremos hacer algún cambio, simplemente desde este browser del administrador de la base de datos, con simples clic derechos, nosotros podemos acceder a una vista de diseño y hacer cualquier cambio. ¿Sí? En este caso al formulario. Si que estoy en objeto formulario, podría yo cambiar, eliminar este campo, eliminar esta vista, o cualquier cosa, cambiar el nombre aquí de esta etiqueta, o cambiar el botón este. O sea, de una manera simple, así, sin hacer programación. Lo que quiero que vean es eso. Simplemente cambiando propiedades. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero cambiar el nombre del botón, simplemente aquí cojo, le sombreo a esto y le pongo salir. Y listo. Y no tengo que hacer absolutamente nada más. Si yo quiero darle, por ejemplo, no sé, alguna tarea X a este, yo simplemente vengo por acá, escojo lo que quiero que haga y listo, y no tengo que hacer programación necesariamente. Entonces, eso es lo que, a eso me refería cuando decía súper amigable, súper rápido trabajar en esto y no se necesita ser experto en computación para poder manejar esta herramienta. Es bastante sencilla. Es bastante intuitiva, ya les digo, es como manejar cualquier programa de la suite de Office. Sí, obviamente, para manejar Access sí es necesario, por eso los primeros temas en esto es de aprender lo que es base de datos, ¿no? Como conceptos y como estructuras. Entonces ya una vez que conozcamos de eso, sí manejar la herramienta es sumamente fácil, es bastante sencillo. Ahora les voy a hacer una demostración de cómo podemos utilizar nosotros. Por ejemplo, aquí yo tengo una hoja de Excel, ¿no es cierto? De un ejemplo cualquiera de una factura, ¿no es cierto? En donde yo a través de funciones, lo que les indicaba, yo estoy jalando información de una tabla, de una hoja de vendedores, de productos y de clientes. ¿Sí? Entonces yo para hacer esto, ¿qué hago? Por ejemplo, primeramente pongo un número de factura manual y no lo puedo validar porque Excel no me permite validar eso. ¿No es cierto? Vengo y pongo una fecha. ¿Sí? Y aquí en este código de cliente escojo el que sea. Y a través de funciones, obviamente, ¿no? Buscar B, automáticamente he hecho funciones o fórmulas para que me carguen esos valores de igual manera en el producto. ¿Sí? Entonces aquí lo cambié, por ejemplo, el producto 4, ya no, el precio automáticamente me jala y me pone que son 103. Si yo aquí en la cantidad de cambio le pongo 4, automáticamente por fórmulas creadas y funciones me va a determinar los valores. ¿Sí? Y de igual manera aquí, si pongo el código 4, equivale y automáticamente me pone el nombre del vendedor 4. Pero lo que yo les decía, si esta hoja yo la comparto con cualquiera, viene alguien y me hace esto. ¿Ya? Y se fue y me eliminó el registro. ¿Sí? Y me quedé con un error ahí y después, no sé, y pensemos de este error se dio en, qué sé yo, en una hoja que tenga 1000 registros nomás, con 1000 registros. Ese error ya nos pone de cabeza y tenemos que manualmente buscar la solución y poder arreglar eso. ¿No es cierto? Entonces, lo más saludable es nosotros este tipo de información ya que requiere ya de procesos y de compartición de datos de otras tablas, ¿sí? Mejor manejarlo en un gestor de base de datos como Access. Ahora, una de las ventajas que tiene Access es esta. Y lo que yo les indicaba, ¿por qué Access porque Access en la versión 2007 dijo ya no hagan más gráficos? ¿Sí? Si quieren hacer gráficas, descarguen todo a Excel. Ya, porque Access, ahorita me voy a crear una base nueva. Crearse una base nueva es facilísimo, ¿no? Yo voy a crear una que diga prueba igual. ¿Ya? Hombre, cualquiera. Sí, automáticamente me abre esta interfase de Access, digo esta tabla no quiero, la cierro. Y voy a subirme
esa tabla que tenemos en Excel que les demostré ahorita, voy a subirme automáticamente a una estructura de Access. ¿Sí? Y esta es una de las ventajas más grandes que tiene Access. Entonces me voy aquí por datos, origen de datos, desde Excel. ¿Sí? Entonces me dice que le indique en dónde tengo, entonces me voy a examinar, me voy obviamente a donde tengo mi hoja de Excel que la tengo aquí. ¿Sí? Al hacer eso, me indica y me dice, a ver, usted tiene una hoja de Excel con 4 ventanas. Entonces, ¿cuál va a subir? Subamos el que dice vendedor. Ya, primero voy a subir vendedor antes que ventas, ¿no? Subo vendedor y le doy siguiente. La primera fila contiene los nombres de las columnas, ¿sí? ¿Sí? Me dice es indexado, le digo sí. Sin duplicados el primero. Automáticamente Access ya me va armando una estructura cuando voy subiendo los datos de Excel a Access. Entonces me dice, usted quiere que la columna código, porque está sombreada esa columna, ¿no es cierto? O la que yo guste. Le digo sí, que no tenga repetidos. O sea, que no se me repitan nunca porque es un código, un campo código. ¿Sí? Y le puedo manejar la estructura que sea, como es numérica, pero que sea entero. Que no me dé opciones para poner decimales. Y listo. ¿Sí? Aquí le doy esto de aquí para que me elija código como campo principal. Y listo. Me dice, ¿cómo se va a llamar la tabla? Le digo, vendedor mismo. Y toda la información que tenía en Excel, en la hoja vendedor, ya la tengo en Access. Directamente. ¿Sí? Esa es una de las ventajas más grandes que tiene Access, la migración, la importación y exportación de datos. Ahora, si yo esta información quiero exportarla, ¿sí? A Excel, puedo hacerlo desde Access, ¿sí? Clic derecho, ¿sí? Y aquí le voy a decir exportar. ¿A dónde quiero mandarle? A Excel, ¿no es cierto? Igual le mando a mi al mismo directorio, ¿sí? Pero aquí le voy a poner, para diferenciarle, le voy a bajar como con otro nombre, como vendedor 1, para poder diferenciar, porque me baja con la extensión de Excel. ¿Sí? Y este es más rápido. O sea, esta coge directamente Bloom, crea la estructura de Excel, ¿sí? Y me genera ya un archivo, y aquí tengo vendedor 1. Y si abro a vendedor 1, básicamente lo que tengo, pero solamente, si se dan cuenta, con la hoja vendedor. La misma información que teníamos en el archivo original, pero ya migrada desde Access. Esa es una de las ventajas más grandes que tiene Access. De lo que hice ahorita, sí me captaron, ¿no es cierto? O sea, alguna pregunta que tengan, por favor. Yo voy a hacer aquí algo para ver el cambio. Voy a adicionar un vendedor. En Access voy a adicionar un vendedor. Ah. Ya. Y listo. Ya, esa información adicioné yo. Ahora, yo esta hoja quiero descargarla nuevamente quiero bajarla nuevamente a Excel. ¿Sí? Entonces es tan simple como esto, ¿no? Coger, exportar, ¿sí? De igual manera nuevamente le voy a poner el 1 para diferenciar esa hoja. ¿Sí? Me dice que existe, si le reemplazamos, sí. Y listo. Entonces, si voy a ver, nuevamente voy a abrir vendedor 1. ¿Sí? Aquí ya tengo, incluso con el dato que acabo de crear en Access, ya me exportó esa tabla en una estructura de Excel. Yo de aquí de Excel, yo puedo manejar ya como Excel información. Puedo hacer mis gráficas, de pronto diseñar una tabla dinámica o cualquier cosa que se le ocurra a usted hacer en Excel. ¿Sí? Eso, mis estimados, son las ventajas que tiene Access. ¿Sí? Estas son las grandes ventajas que tiene Access. Por ejemplo, voy a subirme nuevamente, voy a tratar de subirme otra tabla. Mi archivo original se llama demo.
Entonces, cojo de aquí y le digo, pero ya subí vendedor, ¿no es cierto? Me voy a subir ventas para hacer una relación entre ventas y vendedor. Y le doy siguiente. Los parámetros igual. Siempre los códigos les doy a entero yo para que no... Y listo. ¿Sí? Como usted se puede hacer 4 clics y está creada la tabla ya subida a Access. Desde Excel. ¿Sí? Y esta es la estructura. Ya, ahora yo puedo ver la estructura esta de ventas. Por ejemplo, me voy a diseño de vista diseño y yo puedo ver aquí cómo está diseñado. ¿No es cierto? Entonces voy a relacionar vendedor. ¿Sí? Aquí le voy a hacer un cambio, le voy a poner que sea número y que sea entero. Sí, así de simple yo hago un cambio en Access, en la estructura de la tabla que acabo de subir. Sí, de igual manera yo quiero verificar la estructura aquí. Sí, es número entero, perfecto. Listo. Y ahora yo puedo relacionar desde Access estas dos tablas que acabo de subir. Entonces me voy acá, herramientas, tengo una opción que me permite así de simple, ¿no es cierto? Hacer las relaciones, mostrar tablas. ¿Ya? Doble clic y me muestra acá para hacer una gráfica de la estructura que voy a armar. Y le digo código de vendedor, voy a relacionarlo con vendedor, con el campo de vendedor de la tabla. ¿Sí? Y creo una relación. Y ya de aquí yo podría generarme una consulta, ¿no es cierto? Jalando los datos, qué sé yo, de vendedor directamente a ventas a través de esa relación que estoy estructurando. Sí, y no he necesitado hacer absolutamente nada de programación, simplemente manejando la herramienta. ¿Sí? Me salgo de ahí y me dice, ¿quiere grabar? Sí. Sí, ahora, si yo quiero generar la pantalla de captura de información para vendedor, ¿sí? Igual me voy simplemente a crear. Le digo, es un formulario, ayúdeme con el asistente de formulario. Sí, le digo todos los campos, porque en todos los campos voy a adicionar datos. ¿Sí? Y aquí me da varios tipos, ¿no es cierto? El que primero hicimos fue columnas, tabular o tipo hoja de datos o justificado. Podemos ir probando nosotros cada uno de estos. Ahorita voy a hacer un modelo tipo justificado para ver cómo me genera. Y doy simplemente un clic, me pide un nombre. Sí, aquí le podemos poner cualquier nombre y finalizar. Y hemos creado ya una pantalla automáticamente de ingreso de información. Sí, entonces aquí me dice código. Sí, aquí ya podemos ingresar los datos. Sí, el nombre del vendedor, la dirección del vendedor y el teléfono del vendedor. Sí, sin haber hecho absolutamente nada de programación. Simplemente hemos nosotros utilizado las herramientas propias de Access para hacer eso. Sí, vamos a generarnos una pantalla de entrada de ventas, ¿no es cierto? Entonces me voy a crear nuevamente asistente de formularios y aquí escojo la tabla de ventas. Le digo, si todos estos son los datos, sí. Siguiente, y le dejo en columnas mismo siguiente y le hacemos mucho más rápido. ¿Sí? Y hemos creado la pantalla para poder nosotros ingresar cada una de las ventas. ¿Sí? Y todos los datos en cada uno de estos campos vamos a ingresar. ¿Sí? Y ahí podemos nosotros, como les decía, darle ya un esquema, dar una forma, poner formatos más bonitos, colores y todas las cosas. ¿Sí? Y esto es Access, mis queridos amigos. No sé qué les pareció la herramienta, no sé si de igual manera si tienen alguna otra pregunta, Sí, alguna duda que hay tengan. alguien que tiene una pregunta, Carlos, con respecto a la herramienta, creo. Jordan. Ya, Hola, perfecto, sí. hola, ¿qué tal? Bueno, son dos preguntas. La primera es, eh, luego que yo elabore la aplicación, Ya. o sea, que ya esté concluida, para fines de que mi equipo la utilice,
Ya. Yo he visto en algunos videos que se crea como una especie de acceso directo. ¿Es un acceso directo o es un Claro, claro, cliente? claro, es como esto. Mira, voy a volver a compartir para que veas cómo accedo yo a un sistema de Access ya elaborado. Sí, es un simple acceso directo, Porque yo quiero que lo vean de manera como aplicativo, o sea, que no vean la parte... obviamente. Por eso te digo, está compartida la pantalla, ¿no es cierto? Sí, Ahorita sí, se están sí, viendo, sí, correcto. perfecto. Sí, aquí yo tengo. Yo, por ejemplo, le voy a enviar al escritorio. Voy a dejar un icono en el escritorio. ¿Sí? ¿Ya? Y desde el escritorio a través de un acceso directo, sí, simplemente doy doble clic. Y este es un sistema, como les decía, ya mucho, mucho más trabajado, ¿no? Depurado y todo. Entonces, al darle doble clic, automáticamente me va a cargar Access. ¿Sí? Y aquí me dice, lo primero que me aparece es esto, me indica que está vigente la licencia del software. Al darle clic, me aparece, me carga el sistema directamente. De acuerdo. ¿Y hay forma de yo ocultar esa, o sea, esa ventana de access? O sea, que Ah, simplemente no, se ve. obviamente, no, Claro, a ver, claro, claro, claro que a sí. ver, a ver, a ver. Es que esta está abierta porque es del sistema que estábamos probando ahorita. Ahorita tengo cerrado todo lo que es Access. Sí, simplemente le doy doble clic aquí. ¿Ya? Y no me aparece ninguna ventana de Access, sino simplemente el sistema. Exacto, perfecto. Todo esto te permite hacer Access. Bien. Jordan, y todo eso, todo lo que estás viendo tú, nosotros, juntos con Galo, con el ingeniero Alviar, vamos viendo paso a paso desde el punto cero de la creación, digamos, de todo el sistema y toda la Por aplicación, supuesto. desde la parte informativa de cómo se estructura, digamos, un sistema, qué debemos tomar en cuenta, digamos, desde el momento de analizar el problema para la aplicación que queremos crear. Luego la creación, digamos, ya la estructura de las tablas, con todas las propiedades de cada campo. Luego, digamos, las relaciones que debe tener dichas tablas para luego también la creación de informes, porque hay informes, hay formularios en la cual pueden incluir 3, 4 tablas al mismo campo, de varias tablas al mismo tiempo en Así una sola es. pantalla. Entiendo, Entonces, todo entiendo. eso conlleva pues un aprendizaje que nosotros, digamos, vamos a ayudar a nuestros alumnos para que puedan crear una aplicación completa, desde la creación de la tabla, con las relaciones, la creación de informes para ingreso de datos, para modificación, para eliminación de registros, para la creación de informes en pantalla, para la creación de informes para que, bueno, ahora la mayoría manda todo a PDF, ¿no? Para mandar el informe a PDF, etcétera. Y crear, por supuesto, lo que tú dices, digamos, la aplicación en la cual crear una pantalla con el menú, con el ingreso y que Access no aparezca, sino aparezca, digamos, prácticamente en la aplicación. Exacto. Eso no te preocupes, eso es garantizado, que nosotros lo vamos a dar dentro del curso. ¿Sí? Ah, ok, ¿Alguna, perfecto. alguien tiene? Sí, yo tengo otra preguntita. Ok. Escúchame, lo que pasa es que estoy sumamente interesado. Inclusive ya solicité la información para iniciar este 3 de agosto. Yo tengo una herramienta, o más bien tengo un pequeño libro de gestión de pagos elaborado en Excel. Ya. Entonces, yo tengo un condicional en los registros y es que, por ejemplo, cuando se registran facturas que sean en pesos y luego se registran facturas que son en dólares, se debe de ejecutar una función que me permita separar las facturas de pesos de las de dólares. Es decir, no se genera un volante de pago combinando las dos facturas porque son de diferentes monedas. Yo no puedo pagar Claro. dólar y peso al mismo tiempo. Pero nada, entiendo que con el contenido que estoy viendo yo puedo cumplir con esa expectativa. Aunque más adelante me gustaría presentarles el libro, que yo tengo una copia, para Claro. que se vean los datos. Pero yo entiendo que Ya, eso ya sería en las clases. claro, Claro. claro, no, no te preocupes, digamos, nosotros siempre somos abiertos a que los chicos puedan traer alguna necesidad real y nosotros, digamos, si es posible, le damos la mano y eso nos sirve a nosotros inclusive para poder, como ejemplo, hacer que los demás chicos aprendan de lo que queremos enseñarte a ti también, para que puedas Exacto, hacer ese cambio. Sí. exacto.
Entonces, De hecho, el esquema del curso, básicamente, el primer módulo es justamente eso, ¿no? Hacer análisis y manejo de los datos. Y a partir de ahí ya empezamos después a ver la herramienta. Entonces, ustedes con el primer módulo, cuando empiecen ya a descubrir lo que yo les decía. Hay una pregunta de Amado Almonte. Galo. Sí. Amado, ¿tienes algo que decirnos? Veo tu mano levantada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, espera, que Amado Almonte. Si quieres escribiéndole en el chat, Amado, si no puedes activar tu audio. Ahora sí me escuchan. Ahora te escucho. Sí. Sí. Oh, bien, gracias. Muy interesante el curso. Gracias por presentarnos este workshop. Yo he estado aprendiendo, quería preguntarle al profesor Galo, he estado también aprendiendo un poco de SQL y la verdad desconocía que Access, como ustedes mismos explicaron, tenía todas estas herramientas para poder crear base de datos. Tengo Access 2007 y ni me imaginaba, primera vez que le doy. Gracias a ustedes por curiosidad. Hoy lo abrí por primera vez y teniéndolo siempre en mi computadora. Pero entonces yo veo, en Access entonces no se utiliza como en SQL como programación, no hay que utilizar los comandos select, los comandos, digamos, para seleccionar una tabla, para agregar, por lo que vi que el profesor indicó, es fácil como agregar un nuevo dato en una tabla, no como SQL que un poquito que hay que utilizar sintaxis, hay que seleccionar la tabla donde va y utilizar los otros comandos que se utilizan en SQL. Es siempre así, tan fácil en ASIA agregar los datos. Listo. Normalmente sí, Amado. Normalmente nosotros lo que menos tratamos de hacer en Access es utilizar código. Y todas las consultas, te voy a demostrar ahorita, voy a hacer una comparación de pantalla porque esto sí es importante para que lo vean. Te voy a indicar cómo se hacen las consultas y cómo se ven las consultas en Access. ¿Sí? Para que te des cuenta perdón, no quería abrir ese. Así quería abrir este, pero no de esta manera. Voy a abrirlo para que puedan ver la estructura de las consultas y para que tú veas que automáticamente Access me genera el código SQL. Sí, por ejemplo, aquí yo tengo las consultas. Sí, te voy a abrir una consulta que no sea muy complicada. Productos. Sí, esta es una consulta de productos. Sí, es bastante amigable. Yo simplemente cojo las tablas relacionadas y digo qué campos van a ser parte de esta consulta. ¿No es cierto? Y cuando yo le doy clic aquí, le digo vista hoja de datos, así me muestra la consulta. Ya estructurada. Ahora, si yo le quiero ver como SQL, simplemente me voy acá. Y este es el código SQL que automáticamente me generó Access. Ahora, si yo manejo bien el lenguaje SQL y quiero hacerle algún cambio, lo que hago es directamente dentro de esa sintaxis, me ingreso y le hago los cambios de SQL que yo desee. Pero es automáticamente que me genera código SQL Access. Nosotros lo que manejamos desde este ambiente. Por eso les decía, es sumamente amigable. O sea, es mucho más fácil para mí en lo personal que manejar, cuando yo trabajo también con SQL Server. Y ahí, o sea, las facilidades para crear las tablas no son tantas como las que me da Access. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué suelo hacer como práctica? Yo siempre, cuando voy a trabajar en SQL, yo mi estructura la diseño en Access. Y una vez que tengo mi estructura en Access, subo a SQL. Sí, porque es mucho más amigable esta herramienta. Sí, y otra cosa que quiero que vean también es que la facilidad, por ejemplo, si yo tengo un sistema en SQL, lo puedo bajar a Access y viceversa también. Puedo migrar tablas de Access a SQL directamente. Es otra ventaja que tiene Access. Se migran tabla también. Ok. Bien, Sí, o sea, SQL básicamente es mucho código, es saber selects de los UR, update. Sí. Entonces, aquí en Access te evitas todo, te olvidas de la programación SQL. Más bien cuando ya son cosas muy elaboradas, muy avanzadas, prefiero utilizar yo Visual Basic, que se me hace mucho más fácil que SQL.
Sí, pero de igual Ese manera, programa, ese programa lo subió fue a Visual Basic. perdón. El programa que usted hizo, la herramienta ya completa, ¿la hizo fue así Sí. mismo en ACE o la tuvo que...? Sí tengo yo, claro, es que es una herramienta bastante ya, y aquí tengo el código Visual Basic. No todo. Tengo hecho código para ciertas funciones. Por ejemplo, Estas cosas de cálculo a veces. yo tengo un código SQL, por ejemplo, para convertir en las facturas los números a letras. ¿Sí? Porque eso sí no lo puedo hacer directamente en Access. Entonces aquí sí tuve que hacer un programa, ¿sí? En Visual Basic, para que me coja cuando yo pongo cantidades, armo la factura, me coge esas cantidades y me convierta a letras. ¿Sí? Esto es un código Visual Basic que utilizo desde Access. De una manera súper fácil, súper liviana. ¿Sí? Está bien. Bien, muchas gracias. Chicos, espero que pues que todos los que estemos presentes estemos en el curso. No se lo pierdan porque miren, este curso realmente nosotros no lo damos frecuentemente como Excel Business Intelligence, como Power BI, que son los más demandados. Lo damos prácticamente cada 3 meses este curso. Así que espero que lo aprovechen. Estoy poniendo una oferta, digamos, verdaderamente atractiva porque el curso es verdaderamente que te vamos a enseñar a crear una aplicación de base de datos. Esa tiene mucho valor para usted, para su currículum, para su trabajo, para minimizar el tiempo, digamos, y optimizar toda su gestión de datos. Sí. Así que espero yo porque nos consulten aquí desde el teléfono, el 809-383-1026. Les di un precio especial para ustedes hasta el miércoles próximo. O sea, hasta el miércoles próximo, si no lo tienen todo, por lo menos sepárenlo, ¿sí? Separen con el 50% para mantenerles el precio, ¿ok? Entonces, en el brochure está el precio real, pero aquí yo les estoy poniendo un precio exclusivo para ustedes. ¿Está bien? Espero yo que, pues, por lo menos hoy me escriban o hoy mañana me escriban para ir identificando a los chicos que estuvieron en el curso. ¿Sí? Catherine, Germania, Robert, Alan, Luis, Aquiles, Ángel David, Rosanchi, gracias por haber venido. Amado, Jordan, y gracias por sus preguntas. Y gracias, Galo. Espero yo que nos sigan en LinkedIn, sobre todo, digamos, y en Instagram, que allí estaremos invitando a próximos workshops de otros temas. Y pues a la orden, somos Parrales y Vázquez, estamos aquí desde el 2010 y nos dedicamos a eso, a la capacitación de temas de tecnología y de datos y de estas herramientas de Excel, Power BI, SQL, etcétera. ¿Okay? Muchísimas gracias a ustedes. Listo. Gracias por la atención. Ahí vi una pregunta que sí me gustaría también responderles. Ok, dale, no, yo no la vi. ¿Cómo se puede hacer con personas que no son del país? Algo preguntable. Entonces, no hay Ah, ningún problema. ok. O sea, esto es Sí, si no son de aquí, de República Dominicana, nosotros tenemos la herramienta PayPal. Nosotros podemos me escriben al 383-1020, al 1, pueden escribir al WhatsApp 1-809-383-1026, es fácil aquí. Entonces, o me escriben aquí este correo, info parralesyvázquez.com, y yo les paso la planilla, la planilla de pago para que ustedes puedan hacer pago por tarjeta de crédito por medio de PayPal, o si no, recibimos por, ¿cómo se llama? Por Western Union. Todo es por cuestión de ponernos de acuerdo. Sí hemos tenido gente de otras naciones, de España, de México, etcétera, que han hecho cursos con nosotros y hemos resuelto de esa manera. Sí. Listo, chicos. De mi parte, lo que me quedaría es invitarles. Participen, o sea, métanse en Access. Créanme que una vez que conozcan Access, a ustedes se les va a abrir así el mundo. Es muy interesante la herramienta. Incluso les va a ayudar mucho a un mejor manejo de Excel. Exacto. Así es.
Muchas gracias. Creemos que nosotros ya, a las personas que no conocían, pues ya hemos llegado al objetivo, que era de que ustedes más o menos conozcan lo que es una base de datos y más o menos para qué sirve, cómo se estructura y para qué nos puede servir. Así que muchas gracias, chicos. Ahí está, 809-383-1026. Gracias. Bye. Una Gracias buena a noche. ustedes. Buenas noches a todos.